Buen día. Hoy escucharemos un cuento de Rómulo E. Durón titulado La campana del reloj. Rómulo Ernesto Durón y Gamero nació en Comayagüela en 1865 y murió en Tegucigalpa en el año de 1942. Fue jurista y político hondureño que destacó como escritor y ensayista sobre temas históricos y literarios, centrados casi siempre en el ámbito de este país centroamericano. Recibió su educación primaria en una escuela pública de Comayagüela y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional, hoy Instituto Central Vicente Cáceres. Pasó después a la Universidad Académica, también llamada Academia Científica Literaria, en la que obtuvo el título de bachiller en 1880 y estudió Derecho en la Universidad Nacional, donde se graduó de licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas en 1885. Al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia le otorgó el título de abogado. Se desempeñó como juez de letras de la sección de Santa Rosa de Copán de 1888 a 1891 y fue subsecretario de Relaciones Exteriores en 1893. Entre 1894 y 1898 ejerció la docencia como profesor de Derecho Político y Economía Política y Estadística en la Universidad Nacional. En 1895 fue nombrado magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Civil. Fue luego rector de la Universidad Nacional, hoy UNA, entre 1902 y 1915. Y diputado al Congreso Nacional por los departamentos de La Paz y Tegucigalpa, en 2 períodos. Su carrera en la administración continuó en los años siguientes con el desempeño de importantes cargos públicos. Rómulo E. Durón fue secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública en 1915, delegado a la Conferencia de Conciliación y Arbitraje en 1928. Ministro de Relaciones Exteriores de 1929 a 1932 y delegado de la Conferencia de Límites entre Honduras y Nicaragua en 1937. Falleció el 13 de agosto de 1942 en la capital de Honduras, Tegucigalpa, MDC. Luego de haber escuchado la biografía de Rómulo E. Durón, a continuación escucharemos el cuento La campana del reloj. Buenos días, abuelita. Buenos días, hijito. No te veo desde antier, picaruelo. ¿Dónde anduviste ayer? Ah, si tú supieras. Si me ofreces no disgustarte, lo sabrás. Vamos, chiquitín, habla. No me disgustaré, pero si mereces castigo lo recibirás. No te referiré a un cuento, como hago todos los días que vienes a saludarme. Tú dirás, abuelita, como cuando me hayas oído. Pero si has de castigarme, que sea de otro modo, porque al cuento no renuncio. Antón se acercó cariñosamente a la viejecita, que sentada en su butaca recibía el sol de la mañana frente al jardín, contemplando las flores y gozando en oír cantar los pájaros y en verlos volar alegremente de rama en rama. Antón le ciñó la cintura con un brazo y le dio un beso en aquella frente que, serena y apacible, enmarcada por una cabellera blanca como la nieve, partida en 2 alas que remataban en 2 brillantes trenzas. Oye, nana Mercedes, abuelita querida, ayer no vine porque era jueves de Corpus y se me antojó subirme a la torre del reloj a repicar con los muchachos, mientras la procesión iba de altar en altar. Y verás, cuando la procesión concluyó, quise quedarme solo para ver lo que decía un letrero que advertía en la campana. Ya tú sabes que yo soy muy curioso. El sacristán llegó a poco y le expresé mi deseo. Quiero ver las letras que están al otro lado de la campana, le dije. Las del otro lado ya las vi. El sacristán me miró sorprendido, porque no hay baranda al lado exterior de la torre. Luego se sonrió y me dijo, yo te las diré. Pero no te aventures, porque puedes caerte y te harás pedazos.
Se agarró de una barra de hierro de las que sujetan la campana y quedó casi en el aire dictándome las letras. Entonces me entró un miedo espantoso. Temí que se rompiera la barra o que él perdiera el equilibrio, expuesto como estaba a un vértigo. Pero todo salió bien con fortuna, y pronto estuvo el amable sacristán dentro del campanario, libre de todo peligro. Ya ves, abuelita, sí temería disgustarte con este relato. Ah, muchacho, pero, ¿y bien? ¿Qué decía el letrero por el cual expusiste al sacristán? Mira, aquí lo tengo escrito. Año de 1778. Don Luis de Rivera, alcalde de esta villa de Tegucigalpa. La viejecita suspiró y dijo: qué historia y qué coincidencia. De eso mismo iba a hablarte ayer, porque al oír sonar tan alegre la campana del reloj, me acordé de lo que de esta me referían en mi niñez, y que es una historia triste y figura en ella también un jueves de Corpus. ¿Te has fijado en que la campana del reloj tiene voces muy melodiosas cuando repican con ella? Es todo un desbordamiento de alegría. ¿Y te has fijado también en que alzó el brazo en dirección a la parroquia? ¿Oyes? Doblan y doblan con la campana del reloj. ¿Quién habrá muerto? Dios le haya perdonado. Fíjate. ¿Oyes qué voces tan lastimeras las de esa campana? Voces que semejan un ruego profundo, un lamento desgarrador. Pues bien, yo sé la historia de todo. Yo sé por qué esa campana suena con tanta alegría cuando con ella repican y por qué suena con tanta tristeza cuando con ella doblan. Debería castigarte, negándome a referírtela, pero vamos, espero que no volverás a portarte mal con el sacristán, conmigo ni con nadie. Siéntate a un lado en esa banqueta de madera y escucha. Entre las jóvenes en que ese año de 1778 eran la gracia y encanto de Tegucigalpa, había dos que rivalizaban en belleza y virtudes: Clara de Santa Cruz y María Teresa de Aguayo. Las dos eran descendientes de familias principales. La primera contaba entre sus antepasados a don Miguel de Santa Cruz, teniente general de alcalde mayor, que fue de Tegucigalpa por 10 años, y teniente de gobernador y capitán a guerra de Olancho el Viejo, por igual o mayor número de años. La segunda era sobrina de don Luis de Rivera, que acabas de nombrar, quien era hijo del capitán don Antonio de Rivera, poblador de la ciudad de la Nueva Segovia. Ambas eran de considerable fortuna, aunque era mayor la de Clara. Sin embargo, sus riquezas no se tomaban en cuenta al tratarse de ellas. Su hermosura y sus prendas morales valían más que todo. Pero si en cuanto a lo moral, la una no cedía a la otra, eran bellezas muy distintas. Clara era blanca y pálida. Sus ojos grandes y soñadores derramaban un resplandor suave y tranquilo, como el de un rayo de luna. Su cabellera larga, opulenta y fina, parecía un jirón de las sombras de la noche y hacía resaltar su blancura de su faz. Su boca parecía un botón de rosa a medio abrir y modelada como para la oración. María Teresa era trigueña y encendida. Sus ojos negros y vivos tenían de la oscuridad de las tinieblas y de los rayos del sol a mediodía. Su cabello castaño le caía en rizados y abundosos bucles sobre los hombros, y el color y frescura de su boca risueña hubieran dado envidia a una granada. Entre los apuestos y guapos mozos de aquel tiempo, ninguno tan gentil como don Fernando de la Sierra, uno de los descendientes del sargento mayor don Antonio de Castroverde, personaje claro de la villa. Era don Fernando un doncel muy discreto. Habíase enamorado de Clara y de María Teresa, y se había conducido con tal amabilidad que ninguna de ellas se apercibió de su inclinación hacia la otra, ni la sociedad se percató de que aspirase a la mano de una de las dos. Nada, es verdad, le había dicho a Clara, pero siempre que encontraba su mirada
ya en la ermita de la Concepción, a la hora de misa mayor, ya en el paseo a las orillas del Guaserique, sus ojos le habían revelado lo bastante de que la amaba, y estaba ella pronta, como el ave, para cantar el rayar del alba, a corresponder a los sentimientos de que aquellas miradas eran indicios. Tampoco había dicho nada a María Teresa, pero cuando estaba frente a ella, se sentía turbado, una oleada de sangre le subía a la cabeza, el corazón le palpitaba violentamente. Luego sentía las manos frías y estremecimientos que a duras penas podía dominar, y esto no pasaba inadvertido para la niña. Y sintiéndose ésta inclinada hacia el doncel, esperaba, como la más natural del mundo, de que de un momento a otro sus padres le dijesen que le había pedido en matrimonio. Pero si se encontraba con las dos, que eran muy buenas y leales amigas, las trataba con tal sosiego y serenidad que nadie se hubiera dado cuenta de lo que pasaba en su corazón. Esta situación no podía prolongarse. El joven era honrado, tenía sed de amor, y esta sed debía ser satisfecha. Su alma necesitaba de tranquilidad y era menester obtenerla. Y no quería engañar a ninguna de las dos. Era preciso tomar una resolución y luego. Si hubiera sido codicioso, había preferido a Clara, que a su belleza unía su fortuna. Consultó su corazón y se decidió por María Teresa. Una tarde se vieron inundadas las calles de la villa por personas de todas clases y condiciones, desde los de condición más alta hasta los de condición más humilde. Todos iban con sus vestidos de gala. ¿A dónde? Se había anunciado que esa tarde se fundiría en la casa de rescates la campana del reloj, destinado a la parroquia, el que se acababa de recibir, y allá iban todos a presenciar el acto. La gente se acercaban al horno donde brillaba derretido el cobre con que se llenaría el molde de la campana, como ésta había sido mandada a hacer por don Luis de Rivera, excusado, es decir, que allí estaba toda su familia. Allí brillaban sus ojos vivos y ardientes de María Teresa, y allí lucían también los de Clara, su amiga, que había ido en su compañía. Cerca de ellas estaba, y cómo iba a faltar, don Fernando de la Sierra, decidido a aprovechar la ocasión de declararse a la primera. Era tal el entusiasmo por la campana y porque se le destinaba al reloj, el primero de esa clase que se veía en estas tierras, que todas las damas y caballeros empezaron a despojarse de sus alhajas y a arrojarlas al horno donde se derretía el cobre. Arrojaban las damas sus aritos, sus collares, sus brazaletes, sus pulseras, sus sortijas, todo de oro. Arrojaban los hombres sus anillos y las onzas de oro o las piezas de plata que llevaban en los bolsillos. Y fue aquel movimiento creciendo y creciendo, a tal punto que hasta los más pobres arrojaban también las pequeñas piezas de esos metales que habían podido ahorrar, y las alhajitas que llevaban consigo. A favor de aquel tumulto, logró declararse don Fernando a María Teresa, y sintieron ambos tal satisfacción al verse seguros el uno del otro, al llegar a un momento que desde tanto tiempo atrás estaban esperando, al estar ciertos de que se unirían para toda la vida, que María Teresa, que ya había arrojado casi todas sus alhajas al horno, se sacó una sortija que inconscientemente había dejado en uno de sus dedos, y fijando una mirada amorosísima y ardiente en don Fernando y lanzando la sortija, «Mira», le dijo, «la arrojo para que esa campana, cuando nos casemos, cante con sus voces nuestra felicidad, y como un eco de la nuestra, cante la felicidad de otros». Tan locos de pasión y tan ebrios de dicha estaban, que no observaron que esta escena había tenido por testigo a Clara. Clara, viendo perdidas las ilusiones que se había forjado, estuvo a punto de desmayarse, pero supo dominar su profunda emoción, su horrible pena,
y segura de que la pareja feliz no advertiría lo que hiciera, se acercó al horno y sacándose del dedo cordial una sortija que conservaba de su amada madre, muerta hacía ya muchos años, arrojóla al horno, murmurando a media voz: para que esa campana, cuando doble, llore con tristes voces la muerte de mi corazón, y como un eco de mi dolor, llore el dolor de otros. Clara de Santa Cruz no podía, siendo quien era, dar a conocer lo que pesaba en su alma, y no dejó traslucir impresión alguna a los venturosos amantes. Los vio, después de consagrada la iglesia parroquial en 1782, llegar al pie del altar y recibir la bendición nupcial del obispo Fray Fernando de San Miguel, y oyó el alegre clamoreo de las campanas que celebraban tanta dicha, resaltando entre las notas melodiosas de la campana del reloj, y la campana, desde entonces, celebrando dichas, parece loca de alegría. Pero el corazón de Clara no podía resistir a tanto, y al estar de regreso en su casa, se creyó sola y abandonada de la provincia, y cayó desvanecida en su lecho. Cuando despertó o pareció despertar, se comprendió que había perdido la razón. Con los ojos casi desencajados y mesándose, la hermosa cabellera gritaba como si viera algo allí cerca. La sortija de mi madre, la campana, doblará, sí, doblará por mí. Desde entonces, cada vez que repicaban con la campana del reloj, se repetía el acceso, y si doblaban con ella, se la veía sonreír y hasta se la creía en su juicio. Un jueves de Corpus oyó los repiques de la misa y de la procesión y cayó para no volver a levantarse más. La enterraron en la parroquia con su traje blanco. María Teresa y Fernando lloraron su muerte, pero nunca se imaginaron cuál fue su causa. Ni María Teresa estaba al corriente de que Fernando se hubiera enamorado de Clara, ni Fernando era pretencioso para pensar que la elección de otra había roto el corazón y la vida de Clara. Y la campana del reloj clamoró lamentando la muerte de la inafortunada y hermosa doncella, y desde entonces, con sus voces más tristes cuando con ella doblan. Así, mi querido Antón, los que dicen que los tañidos de esa campana son tan conmovedores para alegrar o entristecer, porque son muy melodiosos, y que son muy melodiosos porque está muy bien fundida, o porque hay en ella mucho oro y mucha plata, no saben lo que dicen. La verdad es la que te digo. La verdad es que el cielo quiso corresponder a los sinceros votos de las dos amigas, permitiendo que la campana sonara por María Teresa con arrebatadora alegría y con tristeza profunda por Clara. Así lo merecían la lealtad y rectitud de los amores de la pareja feliz y el dolor irremediable de la doncella desaventurada que hizo frente a su destino con altivez y dignidad, con un esfuerzo supremo que había de empezar por arrebatarle la razón y había de concluir por arrebatarle la vida. Y sí, lector, dijere ser comento, como me lo contaron te lo cuento. Rómulo E. Durón, Tegucigalpa, 17 de febrero de 1906.